Hola, hola, ¿qué tal amigos del mundo salvaje? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tocar un tema un poco triste porque vamos a ver algunos de los reptiles que están en mayor peligro de extinción aquí en nuestro país, en México. Cabe aclarar, no es un top, así que el orden no importa, tómenlo como quieran. Y lo único que sí tienen en común prácticamente todos estos reptiles es que las principales razones por las que están catalogadas como en peligro de extinción es por la destrucción de su hábitat y por el comercio ilegal, pero puede haber algunos otros factores que puedan influir en ello. Así que bueno, vamos rápido porque el primero que está en nuestra lista son los llamados elodermas, del género Eloderma. Los llamados o conocidos como monstruos de Gila, lagarto enchaquirado o lagarto escorpión, dependiendo la zona en donde estén. A estos elodermas hay varias especies, son 4 aquí en México: Eloderma horridum, suspectum, exasperatum y alvarezi. Son lagartos que podemos encontrar a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y también en la región central pegada hacia esta costa, o sea, los estados pegados un poco más hacia estas costas. Incluso lo más cerca que la podemos encontrar a la Ciudad de México me parece que es en Morelos y en algunos lugares de Puebla. De hecho, cerca de donde yo vivo hay registros de este llamado eloderma. Cabe aclarar también como dato, es el único lagarto aquí en México que de verdad es venenoso. También por eso se le conoce como escorpión. Sí es venenoso, son lagartos de tamaño pues medio, 40, 50, 60 centímetros, pero bastante robustos, pueden alcanzar el metro de longitud. Normalmente son negros con motas amarillas, naranjas. Los de Chiapas, los alvarezi, son totalmente negros o cafés. Son lagartos muy bonitos, muy tranquilos. La razón por la que están en peligro de extinción lamentablemente aquí en México es sí por la destrucción de su hábitat, sí es verdad, pero también porque, bueno, efectivamente son venenosos. La gente piensa que son peligrosos, que recuerden, ser venenoso no es lo mismo que ser peligroso. Y obviamente pues la gente cuando los ve no duda, los machetean, los matan. Y son animales que además son solitarios, no suelen aglomerarse demasiado y no se reproducen de manera acelerada. Por ende, pues cada vez que alguien lo ve, los matan, destruyen su población poco a poco, y es muy triste porque además son animales muy hermosos y, como ya dije, son bastante tranquilos. Para que haya un accidente con uno de estos necesitas tomarlo y molestarlo para que entonces él te muerda y te inyecte el veneno. Recuerden, son los únicos lagartos aquí en México que son venenosos. Ninguna otra lagartija o lagarto es venenoso, solamente del género Eloderma, los llamados lagartos enchaquirados, lagartos de Shakira, monstruos de Gila o escorpión, lagarto escorpión. Después seguimos con una serpiente. Si en general todas las especies del género Ophryagus tienen un grado de peligro, la especie Ophryagus sphenophrys tiene una catalogación especial. ¿Por qué? Porque aparte de lo que ya dijimos, tiene destrucción de su hábitat. Obviamente, al ser una serpiente venenosa, cuando se le encuentra normalmente pues la matan. Es una serpiente que no se sabe bien su distribución. Se sabe que se pueden encontrar en algunos bosques nubosos, que son pequeños microhábitats dentro del mismo bosque en el centro sur de Oaxaca. Son muy específicas en el tipo de bosque en el que les gusta habitar, por ende es muy difícil encontrarlas. Reitero, ni siquiera se conoce realmente la densidad de la población de esta serpiente. Fue redescubierta hace menos de 10 años. Es una especie entre comillas relativamente nueva, que además se piensa que es la especie basal o la original de lo que es el género Ophryagus, una serpiente bastante rara con estas pestañas. También se le llama víbora de cuernos anchos o víbora de cachitas en algunos lugares ahí de Oaxaca. Y bueno, la principal causa, ya lo dije, destrucción de hábitat. No se sabe realmente su población, es muy difícil de encontrar. Además que a veces este tipo de lugares suelen estar dominados o bajo el control de crimen organizado, porque es muy difícil entrar y no se sabe realmente si hay muchas, si hay pocas. Hasta el momento se han encontrado pocos ejemplares, y sí se han encontrado sitios nuevos donde se le puede encontrar, pero también se sabe que en donde pueden llegar a habitar realmente no son muy abundantes. Por ende, la víbora de cuernos anchos o Ophryagus sphenophrys lamentablemente también entra en esta categoría de en peligro de extinción. Regresamos a los lagartos, y aquí lamentablemente tenemos que poner a todo un género completo, algunas más, otras menos. El género Abronia, llamados también escorpiones de árbol o dragoncitos de árbol.
Este nombre que se les pone en algunas regiones de escorpiones de árbol, lamentablemente es también por el que están tan en peligro. De entrada son animales que el 95% de las especies del género Abronia son arborícolas, les gusta estar en los árboles. La mayoría tiene colores bastante llamativos, por eso la gente piensa que son venenosos. Entonces la destrucción de su hábitat, la deforestación, el que son animales que dependen mucho de vegetación como el heno, el líquen, las bromelias, dependen mucho de este tipo de ambientes, de hábitats, son muy susceptibles a los cambios, pues esto también ayuda muchísimo a que sus poblaciones bajen demasiado. Y a ver, aunque en general, como ya les dije, todo el género Abronia está bastante amenazado por esto mismo, algunas de las más amenazadas por esto son las especies Cunémica, Ornelasi, Matudai, Fuscolabialis, porque aparte de la presión que ya les dije, deforestación y que las matan, también son presas de coleccionistas, del saqueo para tráfico ilegal de especies. ¿Por qué? Porque son animales sumamente llamativos, son muy bonitas, en general casi todas llegan a tener colores azules, amarillos, naranjas, rojos, blancos. Entonces son animales sumamente llamativos para poder tenerlos en cautividad. A ver, si a ti te gustan este tipo de animales, hay algunas especies del género Abronia, sobre todo Abronia graminea, que tiene un color verde esmeralda hermoso, que las puedes conseguir criadas en cautiverio y de legal procedencia. Yo te invito a que lo hagas. No compres especies o ejemplares que no tengan sus papeles, porque hay teorías también de que ciertas especies requieren forzosamente ciertas especies de bromelias que se encuentran en su hábitat para poder vivir. Es por eso también que son tan delicadas en su ambiente cuando se destruyen, se deforestan, etcétera, etcétera. Tienen una relación muy muy cercana, casi simbiótica, con este tipo de plantas. Entonces las Abronias, lamentablemente, que además son hermosos, yo he tenido el placer de encontrarme con Abronia mixteca en la Mixteca oaxaqueña. Son dragoncitos, de verdad son pequeños dragoncitos muy hermosos. Recuerda, siempre no compres animales que no sean de legal procedencia. Así que a esta especie en particular se le agrega como presión el tráfico ilegal, más bien a este género. Después pasamos con otra serpiente. Esta no es venenosa, muy poco conocida, la boa enana oaxaqueña. A esta, aparte de todo lo que ya dije, deforestación, que normalmente casi todas las serpientes, venenosa o no, se les suele machetear, a este le podemos agregar un completo desconocimiento de su población, ya que solo se conoce una pequeña población cerca de Oaxaca de Juárez de menos de 20,000 kilómetros cuadrados, y solamente dos pequeñas localidades conocidas. También solamente les gusta habitar en bosques nubosos dentro del mismo bosque, en ecotonos, en zonas muy específicas de altitud, de humedad, de temperatura. Hay muy pocos ejemplares, tanto así que me cuesta trabajo encontrar aquí fotos y ponérselas. No hay más de 5 o 6 fotos. Incluso si ustedes se meten a Wikipedia, le ponen boa enana oaxaqueña o exiliboa oaxaca, que es su nombre, les va a aparecer un dibujo, ni siquiera les va a aparecer una foto de algún ejemplar. Así de raras son, ¿vale? Es muy pequeña, no supera los 20 centímetros. Es una boa, pero está un poco alejada de lo que son las boas como lo conocemos. Es una de las serpientes más raras de México, porque ni siquiera se sabe realmente sus verdaderos hábitos. No se sabe si crecen un poco más de lo que se tiene estimado. No se sabe qué come. No se sabe sus métodos de reproducción. No se sabe absolutamente nada. Así que a lo que ya le hemos estado diciendo, deforestación, pérdida de hábitat, que la suelen matar, a esto le podemos agregar un completo desconocimiento del animal como tal. Por lo tanto, no se sabe realmente el tema de sus poblaciones. Después vamos con otras serpientes, las cascabeles. Si bien las cascabeles es un grupo bien representado aquí en América, sobre todo en México, porque somos el país en América con más especies de serpientes de cascabel, hay algunas que ciertamente son muy fáciles de encontrar, que sus poblaciones son demasiado estables, como por ejemplo Crotalus terceriatus, Crotalus rabus, Crotalus molosus, Crotalus atrox, etc. Hay algunas que son bastante extrañas. Primero vamos a tocar el tema de las cascabeles de cola larga, que son 3, es un complejo, 3 especies: Crotalus stechnegeri, Crotalus lanomi y Crotalus ericksmithii. A estas 3 las podemos encontrar a lo largo de las costas del Pacífico, desde Sinaloa, me parece que hasta Guerrero, pasando por Colima y Nayarit. ¿Qué es lo que hace tan raras estas serpientes? Primero,
volvemos a lo mismo, deforestación, y que al ser serpientes venenosas, pues en cuanto las ven, machete. A esto también hay que agregarle, al igual que la Exiliboa, un tema de desconocimiento de población. No sabemos realmente si sus poblaciones son estables o no. ¿Por qué? Porque justamente donde a ellas les gusta habitar es justamente en donde estos cárteles del crimen organizado, justamente es en donde tienen el control de la sierra. Ahí es donde les gusta vivir a estas serpientes. Por lo tanto, entrar a estos lugares para poder estudiarlas es peligroso, es muy complicado. Por ende, no se sabe realmente si hay una buena población, hay una población estable o no. Y también agréguele el tema de tráfico de animales. ¿Por qué? Porque son tan raras y son tan bonitas. La verdad es que son serpientes muy coloridas, muy agradables a la vista, que también son muy codiciadas por coleccionistas privados. Así que, bueno, lamentablemente las cascabeles, aunque no lo crean, hay algunas que están en serio peligro. También pasamos una situación curiosa. Son serpientes que casi podemos decir que son hermanas, pero están separadas por un rango bastante amplio. Las llamadas cascabeles de bandas cruzadas, Crotalus transversus y Crotalus tancitarensis. Una de ellas, que es la Crotalus transversus, es una de las 6 cascabeles que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. De las 6 es la más rara. La podemos encontrar a lo largo de la Jusco, cerca de la Sierra del Chichinautzin. No les voy a decir dónde ni cerca de dónde, porque además, aunque se los dijera, es una serpiente muy rara de encontrar, porque además tiene hábitos sumamente extraños. No es el tipo de serpiente que le gusta estar en el sol en épocas cálidas, es muy rara de encontrar. Y su hermana gemela, la Crotalus tancitarensis, como bien su nombre indica, solo la podemos encontrar en el Cerro del Tancítaro, pero es sumamente rara. ¿Y por qué decimos que son gemelas? Porque prácticamente son iguales, con algunas pequeñas variaciones, sobre todo en coloración, y el que estén tan separadas la una de la otra. Una está aquí en la Ciudad de México, en los límites, y la otra está hasta Michoacán, hasta Morelia. Entonces, por eso es que se tienen separadas como especies diferentes. Pero son serpientes que de entrada se reproducen bastante poco, tienen un metabolismo bastante lento. Son serpientes venenosas, por ende, cuando las ven, machete. También tema de deforestación, y volvemos, al ser tan raras, tan esquivas, también son muy apreciadas por coleccionistas. Entonces, tráfico ilegal de animales también se suma a la presión que tienen este tipo de serpientes, que además son muy bonitas y bastante pequeñas. No son serpientes de cascabel grandotas, incluso al sonar su cascabel casi no se escucha. Yo he estado, de hecho yo vivo cerca de esta Sierra del Chichinautzin, pero lamentablemente es la única serpiente de cascabel de aquí que no he tenido la suerte de poder encontrar. Y finalmente, una de las serpientes más amenazadas y uno de los reptiles más amenazados aquí en nuestro hermoso país, la Botrytis rowleyi, la víbora de fosas de Rowley, o también se le llama nauyaca de árbol chiapaneca. Es una serpiente color verde, arborícola, muy bonita. Es como un dragón, como un quetzal hecho serpiente. Es una cosa hermosa. Se sabe que le gusta, volvemos a lo mismo, bosques nubosos, pero esta ocasión nos vamos al estado de Chiapas. También muy estricta con el tipo de microhábitats en donde le gusta estar. Bosques de niebla, con altitud, temperatura y humedad muy estricto. Volvemos a lo mismo, son serpientes venenosas, por ende cuando se les llega a ver, se les mata. No se sabe tampoco el estatus de su población, ya que tampoco hay muchos ejemplares, y los que se han encontrado, se encuentran unos al sur de Chiapas, no se le vuelve a ver en muchos años, y encuentran otros al norte de Chiapas. Entonces no se sabe realmente cuál es el estatus de la población de esta serpiente. También, como extra, el naturalista René Villanueva tiene un video documental que, tengo yo entendido, es el único material audiovisual que hay registrado de víbora de Rowley en su hábitat. Les recomiendo muchísimo que vayan a verlo. Les pongo el enlace de su video aquí abajo en la descripción para que pasen a verlo. Muy bonita serpiente, hermosa. Y bueno, lamentablemente, ¿qué nos encontramos con todos estos hermosos animales, hermosos reptiles? Pues que todos tenemos nosotros la culpa de su lamentable próxima extinción. El tema de la tala ilegal, de la destrucción de su hábitat, de que los matamos en cuanto los vemos, muchas veces por desconocimiento, porque por ejemplo la Exiliboa placata, las abronias ni siquiera son venenosas, ¿no? Las otras puede que, bueno, dices, ok, son venenosos, la gente desconoce y las matan, pero hay otras que ni siquiera lo son, ¿no? El desconocimiento, el tráfico ilegal,
todo esto influye muchísimo en las poblaciones de este tipo de animales. Entonces siempre recuerda, yo te hago una invitación: cuando veas un reptil, no lo mates, déjalo que siga su camino. Incluso si llegara a ser venenoso, si tú no molestas al animal, el animal no te va a atacar. No son demonios, no son valga la redundancia, puedo decir entre comillas, no son salvajes, no van a ir y atacarte nada más porque estás ahí enfrente de ellos. Si tú no los molestas, no te van a hacer absolutamente nada. Y recuerda, los animales no son, este tipo de animales no son peligrosos, pueden ser venenosos, pero no peligrosos. El peligro se hace porque tú te acercas a ellos, los manipulas cuando no debes. Tómale una foto a su debida distancia, por supuesto que sí, admíralos, respétalos y déjalos seguir su camino. Por lo pronto, esto sería todo. Espero que te haya gustado este pequeño video sobre algunos, porque eso sí, son algunos de los reptiles que están en peligro de extinción actualmente en nuestro hermoso país. Regálame un like y un compartir si llegaste hasta aquí y te gustó, y nos vemos en la siguiente.